Radio Cairo presenta Gira del micrófono. Estimados oyentes, bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa Gira Microfónica. En la edición de esta noche vamos a continuar con la segunda parte de nuestro encuentro con su excelencia José Octavio Trib, embajador de México en el Cairo. Señor embajador, después de escuchar este intervalo de la música que reúne la canción egipcia y la canción mexicana, háblame de la literatura mexicana, las obras traducidas al castellano del escritor Naguib Mahfouz, Premio Nobel de Literatura. Voy por partes. La primera, Naguib Mahfouz en México. Es sin duda Premio Nobel de Literatura egipcio muy conocido y apreciado en México. Buena parte de sus obras están traducidas en el español. Es frecuente y es una lectura obligada, es un autor obligado en las facultades de letras de las universidades mexicanas, y ha sido tan bien aceptado y popular Naguib Mahfouz que sus novelas han sido convertidas películas en el cine mexicano. Salma Hayek, por ejemplo, protagonizó El Callejón de los Milagros, entre otras. Entonces, esa sería la primera respuesta que le daría. La segunda parte, la literatura mexicana siempre ha sido una columna, siempre ha sido un pilar de la cultura mexicana. La literatura mexicana ha sido un factor de identidad del pueblo mexicano, y uno de sus exponentes más representativos y brillantes de la literatura mexicana es Octavio Paz, Premio Nobel de Literatura de México en el año 1990. Octavio Paz, su obra cumbre es El laberinto que forja la identidad mexicana. Él nos explica de manera muy clara, Octavio Paz, la personalidad del mexicano. Es central Octavio Paz. Cuando habla usted de Gabriel García Márquez, y esa es la tercera parte de la pregunta, Gabriel García Márquez es un orgullo de las letras latinoamericanas. García Márquez no es mexicano, es colombiano. Sin embargo, con el permiso de los colombianos lo volvimos un patrimonio de América Latina, y desde luego que 100 años de soledad constituye una de sus obras cumbres, pero sí destaco pues que el origen de García Márquez es de un escritor colombiano, ¿no? Y yo me quedaría, digamos, como el escritor cumbre mexicano, entre otros, en nuestro Premio Nobel de Literatura Octavio Paz. Señor Octavio, hemos leído mucho sobre México, su literatura y arte y cultura. Queremos conocer el peligro del uso de la tecnología moderna, el Internet y la tecnología de la cuarta y quinta generaciones. Yo diría que la tecnología siempre tiene dos caras, una positiva y una negativa. Las oportunidades de progreso generadas por la tecnología de las telecomunicaciones es impresionante, y me quedo con esa parte, con todos los beneficios que genera esta tecnología y la revolución en las comunicaciones, entre otras múltiples cosas que ha generado, pero desde luego sin desconocer que siempre hay personas y organizaciones criminales que intentan abusar de estos nuevos instrumentos de desarrollo humano. La clave está en el equilibrio, la clave está en que haya una administración adecuada de la tecnología, pero reitero, es mejor tener la posibilidad de aprovecharse de los beneficios generados por la tecnología moderna, en este caso de cuarta y quinta generación ciertamente, que representa beneficios prácticamente en cualquier ámbito del conocimiento humano, pero digamos teniendo las políticas públicas de monitoreo y contención de aquellas expresiones negativas que pudieran existir en el manejo tecnológico. Señor Octavio, si yo quiero visitar México, ¿cuáles son los lugares que usted me aconseja visitar y por qué?
y las comidas que puedo disfrutar. A los egipcios les recomendaría principalmente destinos culturales, para que miren otro tipo de pirámides, distintas a las magníficas pirámides egipcias. Les puedo recomendar también playas, pero ustedes tienen estupendas playas, entonces supongo que al turista egipcio le va a interesar más algo distinto. Y las pirámides y los centros arqueológicos me parece que pueden ser profundamente atractivos para el turismo egipcio. Hablando de la comida, bueno, México es un país grande y en consecuencia tiene distintas comidas regionales. Pero la característica en las tres es que hay mucho picante. Si les gusta el picante, sí, va a estar siempre presente en nuestras comidas, nuestras comidas regionales, pero digamos, el menú de la cocina mexicana es amplio y, ¿qué le puedo decir yo? Profundamente, muy rico, muy sabroso. Señor embajador, comparación, ¿cuáles son los lugares que usted ha visitado en el Cairo y las comidas también que usted prefiere? Las comidas egipcias. Bueno, después de 3 años he conocido bien, por fortuna he tenido oportunidad de conocer bien Egipto, Mar Rojo, el North Coast, Cairo en sus distintos barrios y sus distintas áreas, que siempre es muy enigmático y muy interesante. Y bueno, he aprendido o me he vuelto aficionado a lo que todo egipcio es aficionado, al koshari. Y luego ya de postres, que eso es luego mi debilidad, el omale y la kunafa, pues son la verdad, sí, son muy, muy ricas. Estos aumentan el peso. ¿Qué usted hace después de comer? Tengo que hacer mucho deporte porque... Señor embajador, después de 3 años de estancia como embajador en el Cairo, usted hace recorrido por las calles, cómo trata con los egipcios, su vida cotidiana después del trabajo oficial. La vida diplomática en Egipto es muy activa. Egipto es un país muy importante a nivel mundial y entonces la actividad diplomática entre semana es intensa. Siempre hay, digamos, hubo un paréntesis ahora con la pandemia, pero siempre hay actividades que organizan las autoridades egipcias o las embajadas acreditadas en Egipto, entonces es difícil tener tiempo libre entre semana. Pero los fines de semana es un buen pretexto para ponerse unos tenis, para ponerse una playera del Ahly o del Zamalek y irse a perder en el Han Khalili o en los distintos barrios del Cairo, los grandes museos que tienen acá, y siempre es una aventura. La verdad es que eso siempre es muy grato. Y bueno, he de reconocer que el pueblo egipcio es muy generoso, entonces es muy amistoso, de manera tal que hacer turismo urbano es muy grato y es muy fácil en el Cairo. Señor embajador, hay comunidades mexicanas que viven en Egipto. ¿Cuáles son su número? Y también en México hay egipcios. ¿Y cuál es su número? Son comunidades pequeñas en ambos lados. La comunidad mexicana en Egipto ronda entre 200 y 250 personas, la mayoría de ellas mujeres que se casaron con egipcios cuando estaban estudiando en el extranjero, luego se vinieron para acá, pero hay de todo, pero digamos es predominancia femenina la que podemos identificar. Y la presencia de comunidad egipcia en México es relativamente nueva, pero sí hay un estado en el centro del país que se llama Jalisco, en el centro occidente, donde la presencia de comunidad egipcia empieza a crecer. Ahí no tengo el número exacto, pero sí destaco que todavía es una comunidad pequeña. La comunidad de origen árabe más importante en México es la de origen libanés. ¿Cuáles son las cosas que usted puede transmitir a México sobre Egipto, sobre lo que has visto y has escuchado en el Cairo, como una de las maneras de promover el turismo mexicano a Egipto? Digamos que tiene varios componentes su pregunta, es decir, ¿qué mensaje mandaría yo a México sobre Egipto? Y que lo hago en mis comunicaciones habituales. Bueno, que es un país con oportunidades, que está en ruta de progreso y que ofrece en consecuencia espacios para una cooperación bilateral más intensa y mutuamente productiva. ¿Cómo atraer más turismo mexicano a Egipto? Pero yo también diría egipcio hacia México, mejorando nuestra conectividad aérea. Ese es un asunto pendiente. Tenemos que hacer más fácil desde el punto de vista de transporte aéreo la conexión entre México y Egipto, entre Egipto y México,
para que tengamos más turistas de uno y otro lado. Señor Octavio, a lo largo de 3 años de trabajo aquí en El Cairo, usted vea las grandes o las megaproyectos que tienen lugar en los territorios egipcios, inauguración de proyectos por el presidente Abdel Fattah el-Sisi. ¿Cuál es su opinión sobre lo que pasa en el territorio egipcio en esta fase? Reitero, Egipto está en una ruta de progreso económico realmente notable. A pesar de la pandemia, va a ser de los pocos países en el mundo, no solo en el mundo árabe, sino en el mundo en general, que va a crecer. O sea, va a crecer este año alrededor de 2.5%, cuando la mayoría de los países del mundo están decreciendo. Egipto va a crecer. Eso habla pues de una política económica acertada. Este país está desarrollando proyectos a futuro muy interesantes en el ámbito de la energía. Convertirse en un hub de gas y energías limpias es una apuesta muy interesante del gobierno. El hub logístico comercial basado en el canal de Suez es otro proyecto muy interesante. Y el turismo, desde luego, el turismo, digamos que es la industria tradicional de Egipto, pero no se está quedando solamente en el turismo, le están apostando a una cartera diversificada de progreso económico. Genera pues que tengan este crecimiento que están experimentando. ¿Cuáles son los proyectos egipcio-mexicanos que efectúan en los territorios egipcios o en los territorios mexicanos? ¿Cuál sería en específico la pregunta, si es tan gentil de los proyectos conjuntos egipcio-mexicanos se están llevando a cabo en el territorio egipcio o en el territorio mexicano? Entiendo. Hace 2 semanas tuvimos nuestra reunión binacional virtual. Esta vez tuvo que ser virtual por la pandemia. Sí. Y pasamos revista a un sinnúmero de actividades conjuntas que tenemos México y Egipto en distintos campos. Estamos por la etapa final por firmar alrededor de 10 acuerdos de cooperación en temas como agricultura, en temas de medio ambiente, en deporte, en cooperación educativa. En fin, tenemos una agenda en que estar entretenidos, futuro inmediato, que nos permitirá pues seguir desarrollando y tener una interacción bilateral muy activa entre ambos países. Queremos conocer los productos egipcios más importantes a México. Textiles es un punto importante que genera Egipto. Productos agropecuarios es parte de sus exportaciones, fertilizantes también, y piedras de distinta naturaleza. Ustedes tienen unos mármoles impresionantemente bellos y es parte de las exportaciones egipcias hacia México. Los productos que Egipto importa de México son partes automotrices y componentes de productos de telecomunicaciones, pantallas planas de televisión. Serían en ese orden los 3 principales productos de exportación. Señor embajador, ¿usted necesita mano de obra de los egipcios o no? No, yo diría que mano de obra no es un requerimiento que tenga al día de hoy el México como país, ¿no? Al revés, somos un exportador de la materia, ¿no? Sí. ¿Los anuncios son suficientes para atraer a los mexicanos para visitar nuestro país? En términos de turismo, sí, o sea, en términos turísticos, la verdad es que Egipto no necesita mucha publicidad, es un país, como decía yo en un principio, magnético y muy atractivo, o sea, todo el mundo que quiere viajar tiene la capacidad económica para hacerlo, siempre va a pensar en Egipto. Pero desde el punto de vista económico, yo creo que sí, ambos lados tenemos que hacer más, tenemos que identificar áreas específicas de oportunidad. En el ámbito económico, que dice, hay que promover la relación económica, que está bien, pero hay que ubicar áreas, por ejemplo, agrobusiness, farmacéutica, sectores de oportunidad donde ambos países y ambos comunidades empresariales puedan encontrar oportunidades mutuamente beneficiosas. En turismo, pues sí, desde luego que nunca está de más mayor publicidad, pero es un nicho bien explotado. Diría yo que nuestros principales retos los encontramos en información de carácter económico y comercial. ¿Cuál es el número de los turistas mexicanos que visiten
anualmente Egipto? No tengo un dato muy actualizado en el tema, pero varía año con año entre 2.000 y 4.000 mexicanos más o menos. ¿Usted hace un recorrido por los mercados egipcios después del fin del día laboral? Sí, porque mi mujer me obliga mucho a ello. Señor José, al final de esta entrevista impresionante, queremos conocer de su excelencia unas palabras para Egipto, al pueblo egipcio. Mire, yo le diría en pocas palabras dos cosas. Primero, que Egipto ha sido la responsabilidad diplomática más importante en mi carrera. Y segundo, que servir en este país no ha sido una obligación, sino ha sido un privilegio. Esos serían los dos mensajes centrales que diría sobre Egipto y el estar viviendo en este país. Muchas gracias a su excelencia, señor José Octavio Trip. No encontramos palabras que reflejan nuestro agradecimiento a su excelencia. Muchísimas gracias. Al contrario, el agradecido soy yo, porque cualquier oportunidad para promover las relaciones entre México y Egipto siempre es un privilegio para mí como embajador de México en este gran país. Así que les agradezco enormemente su invitación y su atención a mis comentarios. Shukran Gazilan. Así, estimados oyentes, hemos llegado al final de la emisión de esta noche de la segunda parte de nuestro encuentro con su excelencia José Octavio Trip, embajador de México en El Cairo. Hasta la próxima semana.